Y nada, muy feliz el día de hoy poder seguir con esta pues secuencia de charlas, ¿no? De Entrelazando el Futuro, Power BI y Microsoft Fabric, organizado por la comunidad Microsoft Fabric User Group Latam. Bien, el día de hoy tenemos un gran evento llamado El Poder de los Datos. Nos acompañan dos grandes ponentes de Perú, Tony Trujillo y Pedro Castillo. Bien, cada uno con un tema pues muy interesante, bien, Pedro con Data Flows, Tony con toda esa inmersión de transformación digital y Fabric, los cuales van a hacer que pues cumplamos el objetivo, ¿no? Que es justamente entrelazar este mundo de pues Business Intelligence, Business Analytics, que va a migrar, bueno, y diversas tecnologías, ¿no? A lo que es el Microsoft Fabric. Antes de empezar y dar el pase a Tony, que ya activó la cámara, quiero comentarles, ¿no? El objetivo de esta secuencia de eventos que estamos realizando. Nosotros estamos buscando generar, pues, ponencias de Microsoft Power BI y Microsoft Fabric por toda Latinoamérica. Nos han venido acompañando diversos, pues, ponentes, expositores, ¿no? Y expertos de la herramienta, como Walter Calcano de Chile, Brian Álvarez de Colombia, Francisco Rodríguez de Guatemala, Eliseo, Alan, Germán, Keila, Pedro, mi persona, Segundo, que también lo veo en el chat. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar pues Tony Trujillo, bien, y Pedro Castillo. De hecho, algo peculiar es que nos conocimos en un evento en Trujillo, ¿no? Ahí con Pedro, con Segundo también. La pasamos muy bien, pudimos compartir mucho de tecnología, inteligencia artificial, aprendimos cada uno del otro. Y pues el sentido de esta amistad es que hoy en día nos tenemos en el evento, bien, y vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo pues todos estos conocimientos con todos ustedes. Y bueno, dicho esto, pues vamos a dar el pase a Tony. Tony, te doy el pase. Muchas gracias por estar el día de hoy. Y nada, pues el set es todo tuyo. Gracias, Renzo. Hola chicos, muy buenas noches. Creo que se me escucha muy bien. Sí, como me comentó Renzo, hoy día vamos a hablar un poco sobre algo relacionado a Fabric, desde un punto de conocimiento un poco técnico y también un conocimiento también un poco hablando de cómo este tema está impactando a las empresas en su transformación digital y particularmente cómo nosotros debemos conocer estos temas si venimos de un mundo de análisis, si venimos capaz de no tan un mundo familiarizado con nubes, pero de la mano con esta nueva tecnología capaz ya nos va a tocar conocerlo, qué beneficios nos puede dar a futuro. Entonces, para eso, Microsoft Fabric y las distintas arquitecturas, que también es un tema que hoy día vamos a hablar mucho, de porque Microsoft y en el transcurso de los años ha cambiado mucho en temas de arquitectura. Ahora es Fabric, ¿no? Que muchas personas lo escuchan, pero en el transcurso de los años han pasado y han evolucionado. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de un poco de explicar la evolución, para qué en realidad o cómo Fabric nos va a ayudar a todo tipo de empresas y su desarrollo, ¿no? Voy a compartirles una diapositiva que les he traído el día de hoy. A ver, déjenme un momento que les comparto mi pantalla. Creo que ya está, ya se ve. Y Voy a estamos viendo. mover. Listo, voy a agrandarlo para simplemente. Ahí está. Listo. Ahora sí. Entonces, chicos, me presento rápidamente para todos, capaz algunos ya me conocen. Yo soy Tony Trujillo, ¿no? Soy como rol arquitecto de datos y el día de hoy vamos a hablar sobre la transformación digital con Fabric y todo el mundo está hablando sobre esta arquitectura, sobre esta tecnología. Recordar que en un comienzo, antes de hablar de Fabric específicamente, Microsoft cada cierto tiempo saca un concepto o saca lo que llamamos la arquitectura Modern Data Warehouse, que usualmente se llama, ¿no? Y en la actualidad, la última arquitectura que ahora estamos viendo se llama justamente Microsoft Fabric. Pero para entender y pensar que esto es algo muy nuevo, realmente nunca ha sido, digamos, tan nuevo, sino que ha evolucionado, se ha ido agregando de cositas en cositas, orientado capaz para nosotros lo que somos data engineers, para los que son arquitectos de datos. Ahora, en la actualidad con Fabric, el personaje principal es el usuario final.
¿no? Si siempre una arquitectura es muy interesante, muy compleja desde un punto ya de aplicar o desarrollarlo, particularmente ahora el personaje principal va a ser el usuario. ¿Por qué te lo digo? Porque te vas a dar cuenta que desde el inicio Microsoft Fabric está muy relacionado al concepto de Power BI, ¿no? Porque Power BI, para los que algunos no conocen, es una herramienta de explotación de datos de Microsoft para generar reportería. Y en este caso, con Fabric, es la matriz principal, el cual tienes que tener, como conocemos, una licencia. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a ir hablando. Acá les he traído unas pequeñas diapositivas para ir explicando un poco qué es el beneficio de utilizar este tipo de plataforma que es Microsoft Fabric. En este caso, como pueden ver, tienen muchos simbolitos, el cual vamos a ir explicando uno por uno y a base de esos símbolos también vamos a ir relacionándolo con la práctica o con mi empresa, una empresa ficticia que pueda ser, el qué le puedo sacar como provecho en este mundo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo en algún momento quisiera utilizar Microsoft Fabric como para crear lo que es una arquitectura, una plataforma analítica, voy a tener una variedad de todos estos componentes. Capaz un componente para cada tipo de tarea, un componente que se puede mezclar. Particularmente Fabric te va a servir para trabajar con lo que es la sinergia de todo, ¿no? Trabajar capaz en un momento con el primer servicio, con el segundo servicio, o si fuera un todo en uno. Antes de la evolución de llegar hacia Fabric, particularmente, con Microsoft se evaluó muchas arquitecturas y se siguen aplicando. Va a depender de muchos objetivos de técnicos que se quieran lograr. Una de las famosas arquitecturas que todavía sigue en vigencia y que es muy comparada usualmente es la arquitectura del famoso Synapse Analytics, ¿no? Synapse Analytics es una arquitectura que también es un servicio que tiene todo en uno, ¿no? Es decir, tengo la capa de ingesta, la capa de almacenamiento, procesamiento y hasta la capa de explotación. Entonces, Tony, ahora con Microsoft Fabric, si yo tengo literalmente casi lo mismo, ¿qué beneficio me tocaría encontrar o por qué me iría de una solución que capaz ya me funciona con Synapse Analytics o capaz con el Modern Data Warehouse tradicional? ¿Por qué me iría con esa opción y no irme por Fabric, que es lo nuevecito, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, integración de registros. Integración de registros, él denomina, ¿no?, al poder de integración de diferentes fuentes de datos. Pero si tú haces una comparativa, eso al nivel de servicios, estamos hablando del famoso Data Factory, ¿no? La factoría de datos. Data Factory es el famoso ETL o herramienta de integración de forma principal o con conectores de diferente variedad, con conectores desde un punto, por ejemplo, locales, conectores de nubes, por ejemplo, conectores de plataformas comerciales como CRM, SAP o cualquier conector open source que puedas utilizar. Entonces, desde un punto de integración de registros es integrar fuentes de diferentes plataformas. En este caso, Data Factory también puede combinar el poder del famoso Power Query. Y también hago mucho hincapié en Power Query porque en estos últimos años se vio dejado como un poco de lado, ¿no? A veces Power Query, yo que recuerde, yo más o menos lo he utilizado cuando trabajaba en Excel. O también lo he utilizado cuando trabajaba en esta plataforma llamada Analysis Services. También era muy usado. Pero ahora también en Fabric le tratamos de darle un nuevo potencial o un nuevo resurgimiento a la transformación de datos, que puede ser para captura o procesamiento del mismo, ¿no? También tenemos el caso de ingeniería de datos, ¿no? Bueno, al final se le dice ingeniería de datos al típico concepto del famoso notebook o el famoso procesamiento en famoso lenguaje Apache Spark, ¿no? Recuerden que el famoso lenguaje de Apache Spark está en diferentes plataformas. Está en este caso en los típicos notebooks de Databricks, en los típicos notebooks de el Spark Pool, ¿no? Del Synapse Analytics. Y aquí también lo tenemos, solamente que con el nombre puede ser un poco engañoso, que es la ingeniería de datos dentro de Synapse, ¿no? Tenemos que crear lo que llamamos nuestro clúster. El clúster va a llevar toda la infraestructura poderosa, ¿no? Puedes tener desde el clúster más pequeñito hasta el clúster más grande
y dependiendo de la volumetría o de la complejidad que tú transformes, puedes desarrollar, ¿no? El notebook, ya saben que usualmente los lenguajes que se van a manejar, ¿cuáles son? Son el famoso Apache Spark. No es el único, es un, llamemos el por defecto, pero tengo, digamos, diversos tipos de lenguajes como el famoso Scala, el famoso R, ¿no? Hasta el propio SQL es parte, ¿no? Pero esa sería la segunda parte de Fabric que me aporta cómo mejora al momento de usar, ¿no? Entonces, haciéndole símiles, la integración de datos, de registros, es el Data Factory. La comparativa de ingeniería de datos vendría a ser mi notebook de Databricks o mi notebook de Spark Pool. Y entramos al tercero, que es el famoso Data Warehouse. Cuando nosotros hablamos de Data Warehouse, también hablamos de Synapse, porque cuando tú creabas un warehouse, usualmente, ¿qué le llamabas? Era el SQL Dedicated Pool. El SQL Dedicated Pool particularmente tenías un gran, llamémosle, servidor con capacidades analíticas muy potentes, el cual también una de sus desventajas que diría era que era muy caro porque al tener un warehouse vas a tener un costo dedicado por hora. Usualmente redunda entre o varía entre $1.50, $1.20. Y si lo tengo encendido por día, probablemente me costará como mínimo sus $30 diario, que sacando al mes serían algo de $900. Y por ahí como que puede tener una desventaja, ¿no? Desventaja de costo, ¿no? Que siempre pensando que mi arquitectura va a tener un concepto también aplicado a diferentes empresas. Entonces, hablando de warehouse, sigues teniendo el concepto del SQL Dedicated Pool o también, si quieres ahorrar costos, estaríamos hablando del famoso SQL On Demand o el también llamado Serverless Pool, ¿no? Todo lo que estoy mencionando, chicos, no estoy haciendo comparaciones con las arquitecturas anteriores y ahora cómo él lo está referenciando y está mejorando o aplicando nuevas cosas. ¿Ah? Ahora, como punto número 4, estamos hablando del famoso ciencia de datos, que también es parte, en este caso, él lo unifica, porque también dice que lo tiene en el servicio de Synapse. En las arquitecturas anteriores, él no tenía un servicio particularmente orientado a Machine Learning, sino te decía, si tú quieres manejar servicios de Machine Learning, necesariamente tenías que manejar el servicio por separado de Azure ML, ¿no? Crear el Azure ML y por ahí invocarlo por medio de orquestación de Data Factory, ¿no? Entonces, el científico de datos también puedo crear el servicio de ML, manejarlo dentro de mis propios notebooks con librerías de Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de TensorFlow, estoy hablando de Scikit-learn, son diversas librerías orientadas al mundo de entrenamiento de modelos o un entorno totalmente escalable. Particularmente eso me concentro en el módulo de ciencia de datos. Mira que el ingeniería de datos, notebooks, data warehouse, ciencia de datos van de la mano al mismo concepto de Synapse. Están diciendo que todos van a trabajar en uno. El único servicio que por ahí puede estar separado, estamos hablando de integración de registros, ¿no? Y también entramos a un tema muy importante y que capaz pocos a veces lo hemos usado por el tema del contexto seguro del trabajo, dependiendo del tipo de negocio en que estés. Estamos hablando del tema de analizar data en tiempo real. Si yo te digo, vamos a analizar datos en tiempo real, la pregunta sería, uno, ¿con qué tecnología debo evaluarlo? Porque si entramos a las tecnologías que usualmente hemos evaluado de forma anterior, por ejemplo, un warehouse, un warehouse que es orientado usualmente a data relacional, a data estructurada, probablemente no me convendría guardar ese tipo de información muy extensa o muy larga, por ejemplo, en el caso de un JSON que no tiene estructura, en el caso de archivos que llegan por segundo, ya no me convendría un SQL relacional ni tampoco un warehouse porque tiene mucha latencia. Entonces, lo que me terminaría necesitando sería una base de datos no SQL. Orientado como qué tipo, por ejemplo, Cosmos DB sería un ejemplo claro de base de datos no relacional. Estaríamos hablando de MongoDB, Cassandra y muchos otros más, ¿no? Que son bases de datos no relacionales.
Particularmente las bases de datos no relacionales, chicos, recuerden que tienen muchos tipos. Y también, entonces, Tony, acá yo puedo tener ese concepto de base de datos no relacionales orientado a tiempo real también. Y eso es lo bonito que nos permite Microsoft Fabric, ¿no? Ahora, particularmente orientados a análisis, no solamente tengo el lugar donde van a estar almacenados, sino también debo tener el lugar o la forma de cómo voy a procesarlo. Por ejemplo, el procesamiento en tiempo real es muy diferente a algo bachero, ¿no? Es decir, bachero en algún momento del día se cargará, se procesará, pero en el caso de real time, todo lo que llega se debe procesar. Entonces, en este caso, ¿qué tecnología se me viene a la mente? Una de ellas puedo seguir trabajando con los notebooks que ya conozco, que está en el módulo de ingeniería de datos, que son netamente los módulos generando la capacidad del clúster. El código en Spark probablemente puede ser algo muy distinto, muy variado, pero también puedo procesarlo todo con mi notebook en Spark o aún también si quieres facilitarlo mucho más, que capaz con el código Spark todavía no tienes mucha experiencia, podrías utilizar lo que se llama la plataforma String Analytics. El String Analytics es servicio que te permite leer todo lo que es términos de sensores, ¿no? Sensores capturados por otro servicio que también es similar a Kafka, por ejemplo, que es la captura de los diferentes mensajes de sensores, el IoT Hub o el Event Hub. Son captura de servicios que vienen por tramas por segundo o que están conectados a diferentes sensores de Internet de las Cosas, también están dentro del módulo de análisis en tiempo real. La idea es procesarlos, capturarlos y posteriormente explotarlos en servicios de reportería. Y hablando de servicios de reportería, chicos, algo muy interesante es que Power BI es uno de los mejores servicios, y lo digo ahí en base a mi experiencia de reportería, porque una de las cosas que sufre la mayoría de sistemas de reporting es el tema de que no son muy adaptables a responder cuando tiene solución en tiempo real. Y probablemente, capaz, si alguno ha tenido la experiencia, puede ver que la mayoría de herramientas de explotación siempre está el típico botón de refresh, ¿no? Y claro, todos vamos a cargar nuestra data y para que se visualice tenemos que simplemente darle clic en el botón refrescado. Pero justamente ahí rompes el patrón de tiempo real. El patrón de tiempo real debería ser que tu reporte cambie en el preciso momento en que se agregue cosas, se haya una caída, haya una subida y tiene que agregar, tiene que moverse sin la necesidad de hacer un proceso de refrescado. Entonces, teniendo ese tipo de cosas, un momento que voy a, antes que se me apague la laptop, a ver, ahí está. Listo. Teniendo en cuenta que los procesos de Power BI, chicos, sí tienen lo que se llama Power BI Streaming. Power BI Streaming es el concepto de reportería en tiempo real. Y eso es, pocos servicios en la nube a nivel de reporting lo tienen. Sus principales competidores, como que puede ser, por ejemplo, QuickSight, como puede ser Looker en Google, particularmente todavía sufren mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, si en algún momento vas a tener el caso de exponer una solución que sea en tiempo real, evalúa Oh, muy bien tus opciones, porque particularmente no todas las reporterías te soportan el tiempo real. Por eso tenemos el Power BI tradicional, ¿no? El bachero, el que estás usando constantemente, o también tienes lo que se llama el Power BI Streaming. Y el streaming justamente te permite tener las conexiones vivas y directas y que tu reporte se mueva, ¿no? Cosa que eso también nos da dentro de esta suite de Microsoft Fabric, ¿no? Entonces, miren que tenemos ya como 6 tipos de categorías y 6 tipos de servicios que me van a ir apoyando para construir mi arquitectura. Ya, ojo que estos son servicios netamente técnicos. Ahora, Tony, ¿dónde me empezaría yo? ¿Dónde, como yo como empresa, cómo podría tomar un caso de cero y decir, primero, oye, me conviene utilizar Data Factory, Tony, es necesario utilizar todo?
Y realmente no, ¿no? Es decir, va a depender mucho de tus necesidades, va a depender mucho de qué quisieras lograr, capaz unas métricas. Algunos me dirán, Tony, yo me voy por proceso bachero porque, bueno, todavía puedo ganar o explotar y obtener KPIs en base a la demora de un día o dos o por horas. Otros me dirán, Tony, yo sí necesito saber la información cada hora o cada 30 minutos o cada segundo, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tengo que evaluar si me conviene utilizar ciencia de datos, warehouse. Siempre la mejor recomendación es empezar en escalerita, ¿no? Empezar con los KPIs más tradicionales o más sencillos y posteriormente ya ir escalando, ¿no? Ir que mi arquitectura vaya creciendo. Ahora, como cosa nueva que nos trae Fabric, a comparativa de las otras arquitecturas, se llama el famoso Data Activator. Y cada una de estas características que estoy mostrando, por ejemplo, en el caso de integración de datos, estamos hablando de la capa de ingesta. En el caso de ingeniería de datos, estoy hablando de procesamiento. En el caso de warehouse, estoy hablando de modelamiento del warehouse, ¿no? Machine learning, ciencia de datos, análisis en tiempo real es también procesamiento. Y por última capa, la capa de donde sirvo y muestro lo que ya hemos capturado como KPIs, ¿no? En la observabilidad, que en este caso él lo denomina como el Data Activator, es particularmente lo que llamamos el tema del monitoreo, que indirectamente cada servicio de por sí lo puede tener, ¿no? Yo puedo tener herramientas para que nos monitoreen el Data Factory para decir si mi pipeline ha funcionado bien, se ha caído, ha tenido que enviar una alerta o diferentes cosas. En el caso de la observabilidad, este servicio Data Activator justamente es un all-in-one, ¿no? Es un todo en uno, que no solamente voy a tener monitoreos para Data Factory, no solamente para mis notebooks, sino que este Data Activator, acá te lo dice, detección y supervisión en tiempo real de los datos que pueden desencadenar en qué tipo notificaciones o acciones. Es decir, supongamos, ¿no? Que un pipeline mío se cayó, ¿no? Por X motivo. Mi fuente no respondió, algún proceso no funcionó. Entonces, en el Data Activator va a detectar ese tipo de falla y posteriormente yo le puedo indicar un accionar. No sé, supongamos que el accionar sea verificar la fuente de tal, el por qué falló, o algún accionar X que tú le puedes decir. Entonces, el Data Activator tiene su función de monitorear 24/7 cualquier tipo de los servicios que te estoy mostrando y posteriormente también sería en el caso de la acción, que ese sí es un poco opcional, cuando los patrones o los que yo desencadene, ¿no? Por medio de un activador, accione, elimine, ejecute, edite, dependiendo de la necesidad, ¿no? Entonces, tengo todas las fases, la fase hasta la reportería, el monitoreo. Acá inclusive que también lo tiene, pero digamos que no es como que una parte innovadora, porque ya eso lo han tenido inclusive las versiones anteriores, se concentra también en lo que llamamos el módulo de CI/CD, es decir, módulo de DevOps. Cómo ya, Tony, a este nivel yo he construido mi arquitectura de Fabric, pero ahora cómo lo llevo a mi ambiente de Cuba o cómo lo llevo a mi ambiente productivo, ¿no? Porque en el ambiente de calidad es un ambiente donde se va a dedicar a pasar pruebas. Y en un ambiente de producción se supone que debo llevar ya mi producto final para que la otra persona, simplemente el usuario, ya simplemente se dedique a usarlo. Entonces también Fabric, recuerden que tiene el módulo de CI y CD, que es, en este caso, su mejor aliado es el famoso Azure DevOps también, ¿no? Entonces, teniendo este caso de Fabric, que ya explicando cómo funciona todo esto, ahora también nosotros podemos ver que todo esto tiene una experiencia ya más de producto SaaS, ¿no? Es decir, en un concepto de arquitecturas anteriores, todavía no era un producto como que orientado a simplemente como un servicio y tú no podías meter, por ejemplo, editarlo o no podías meter mano en tu producto, ¿no? En este caso, Fabric, y como te lo expliqué al inicio, tiene un concepto ya más de servicio que te va a dar todo lo necesario y toda la particularidad
de mejores prácticas, particularmente para que tú simplemente te enfoques en desarrollar tu lógica de negocio. Ahí él sí te va a dar carta libre para que tú ejecutes y desarrolles tu proceso. ¿A qué quiero llegar? Y por ejemplo, te voy a dejarlo muy en claro con esta analogía. Nosotros en el mundo de procesamiento de datos tenemos también diferentes arquitecturas. Ojo, no estoy hablando de arquitecturas particularmente de técnico, ¿no? De servicios, sino estoy hablando de arquitectura de cómo guardar los datos. Por ejemplo, usualmente cuando tú trabajas en un lago de datos, en un data lake, tú guardas información en tres capas muy usualmente, ¿no? Que son las capas de, por ejemplo, raw, algunos le llaman staging, otros le llaman, también la tercera capa, le llaman la capa de analítica, ¿no? Eso es lo típico, raw, staging, analítica, raw, clean, warehouse, ¿no? Nombres hay un montón. Pero en esta particularidad, te digo que él te va a guiar en las formas de buenas prácticas porque si bien te daba carta libre hace unos años para que tú plantees la mejor arquitectura de datos, ahora te dice, Tony, yo siguiendo los buenos patrones de cómo almacenar los datos, voy a aplicar lo que se llama la arquitectura Delta Lake. Ojo, no Data Lake, se llama Delta Lake. Y seguro por ahí también lo han escuchado, que esta arquitectura tiene muchos beneficios, tanto partiendo de que es más óptima a nivel de monitoreo, más óptima a nivel de versionamiento, más óptima a nivel de cómo se guardan los datos, de versionamiento, time travel, viaje en el tiempo, adaptativo para arquitecturas real time o batch. Entonces, Fabric tiene el concepto más usado y te va a obligar a que vayas por ese rumbo de que utilices la arquitectura de datos interna en tu lago de datos, que va a ser el Delta Lake. Y si no lo conocen, les invito a que investiguen el concepto de Delta, porque no solamente lo haces aquí en Microsoft, lo utilizas en tecnología open source o en cualquier tecnología. La arquitectura Delta se puede utilizar en cualquier nube, no es algo que sea, digamos, prioridad como requisito exclusivo en Microsoft, sino que lo puedes utilizar y de ahí parte el concepto que él denomina una sola verdad y también le dice el famoso One Lake, ¿no? El One Lake es la única, digamos, fuente válida para cualquier tipo de área, ¿no? Para recursos humanos, para finanzas, para tesorería, para todas las áreas de tu empresa. El One Lake es solamente una fuente verdadera donde tú vas a simplemente manejar y decir, yo, Tony, si quiero consumir algo o saber algo de data en tiempo real o batch, tengo que irme a mi OneLake. ¿Ok? Entonces, esto es un producto unificado y ya saben que el producto que va a estar todo en uno, tienes todos estos servicios para manejarlo, me da la facilidad también de otro concepto que se llama la gobernanza de los datos. Si bien acá dentro de esta imagen no le estamos mostrando, un servicio que va de la mano con gobierno de datos y para que tú veas quién lo hace, quién no lo hace, quién es el owner de mi data, quién es el owner de la fuente principal de mi información, yo tendría que estar hablando del famoso Azure Purview, que también tiene facilidad de conexión con Fabric. Purview, también si no lo han no lo han conocido, Purview es un servicio de gobierno de datos para tratar de mostrar el linaje o el tracking de toda mi arquitectura, es decir, desde que mi archivo fuente yo lo leo, ese registro hacia dónde va, quién es la persona quien tiene acceso a ese registro, cuál es el perfilamiento de mis datos, quiénes tienen acceso a esos datos y particularmente es todo el gobierno de él, ¿no? Entonces, tengo la seguridad, tengo la gobernanza, mi producto de tipo SaaS simplemente para concentrarme en consumir y listo. Tengo los procesamientos, el almacenamiento y lo más importante, mi modelo netamente de negocio, ¿no? Con esta arquitectura, cualquier negocio, es decir, es como que no vas a tener que salir de tu propio servicio de Fabric, a menos que ya quieres desarrollar algo muy personalizado o capaz un poco más segmentado, pero la idea es no salir de los servicios de Fabric porque por el momento están cubriendo todas las aristas posibles que se pueden dar o procesar, ¿no? Entonces recuerden que Fabric tiene justo esas cuatro ventajas que se estoy poniendo. Producto como SaaS, simplemente para el consumo.
seguridad, gobierno del propio dato, proceso, almacenamiento, modelo de negocio, ¿no? Aplicable a cualquier tipo. Y ahora, por ejemplo, en el caso del OneLay, por ejemplo, tiene una propiedad que se llama el OneCopy, ¿no? Que es un componente clave de, bueno, el OneLay en realidad es el mismo concepto del lago de datos, ¿no? Es la única verdad donde va a estar toda la información y acá él te dice, ¿no? Te permite leer los datos de una sola copia sin mover o duplicarlo. Es decir, cuando nosotros consultemos una vez la data o lo que sea necesario dentro del OneLake, él basta con leer los datos una sola vez, sin necesidad de mover o duplicar los datos en otro lado. Podemos tener la seriedad de que va a ser esos datos disponibles para cualquier otra persona que lo intenta leer o intenta consumirlo simplemente con una vez. Y esto lo hace incluso más eficaz, porque al tenerlo ya, llamémosles como si estuviera en caché, ahorro tiempo y justamente también dinero, ¿no? Esa es la ventaja del famoso One Lake. Ahora, dentro de ellos, acá justamente las categorías creo que están un poco más orientadas a los que te había explicado. Ingenieros de datos, ¿qué servicios deben manejar? Muchas personas últimamente me preguntan, Tony, ¿y yo como ingeniero de datos tengo que conocer todo lo que es Fabric? Todo, todo, todo exactamente, porque capaz recién estoy aprendiendo, Tony, y aprenderme todos los servicios por ahí que me hace un poco complejo, ¿no? Y realmente no, ¿no? Es decir, esto está muy segmentado a distintos perfiles, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un ingeniero de datos, yo creo que en estos 4 servicios que te estoy mostrando deberías conocerlo, ¿no? Data Factory, Data Warehouse, ingeniero de datos de notebooks y clusters, análisis en tiempo real, que es el streaming, ¿no? El Stream Analytics, los notebooks con el Structure Streaming en Spark, tendrías que conocer. Si fueras un personal de análisis, yo creo que también te sacaría lo que es el análisis de tiempo real y te pondría Power BI, por ejemplo. Si fueras un científico, estaríamos hablando de Azure Machine Learning o el Data Science dentro del propio Fabric. Si fueras Data Analyst, te diría que aprendas mucho Power BI. Y si fueras solamente responsable de administración neta, te diría que conozcas Power BI a nivel administrator, por ejemplo, y también que conozcas a nivel de permisos el Office 365, ¿no? Porque al final esto se va a redirigir a todo lo que va a marcar la librería. Todos estos que nosotros hemos visto los servicios va a marcar por esto. Es decir, Tony, ¿cómo creo Fabric? Lo primero para manejar Fabric, chicos, es que tengas una licencia en base a Power BI, que puede ser una licencia Pro o una licencia Premium, para desarrollar en Fabric, porque lo primero que tú vas a hacer es ingresar una cuenta que tenga una licencia. En este caso creo que también te dan una versión trial para que pruebes sobre unos 60 o 90 días, el cual tú puedes testear, pero si ya lo quieres llevar a la versión Enterprise en tu empresa, la licencia creo que Pro sería lo más conveniente, que es la más barata, que te costará alrededor de 10 euros, por ejemplo, y lo puedes desarrollar sin problemas, ¿no? Entonces, ya estamos separando los perfiles, cada uno en donde corresponde. La respuesta sería en que no es necesario que lo aprendas todo, aprende lo que se acote a tu perfil por ahora, pero sí en lo mejor y en el camino trata de ocupar más servicios y más perfiles, pues, ¿no? Ahora, la habilitación de Microsoft Fabric, ¿no? Debe estar en lo que se llama un inquilino. Un inquilino que es Tony, capaz el nombre es un poco extraño, ¿no? ¿Qué es un inquilino? Y no es nada más, chicos, que es el famoso tenant. El tenant ID, recuerden que nace partiendo, puedes empezar teniendo una cuenta de Office 365 que internamente tiene el famoso directorio, ¿no? El famoso inquilino, el famoso directorio va muy de la mano a lo que se llama el Active Directory. Bueno, en este caso, Azure Active Directory, o bueno, que ahora se ha cambiado de nombre y se llama el famoso Entra ID, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el administrador de Fabric, ¿no? Antes conocido, mira, incluso te lo hice, el administrador de Fabric, de Microsoft Fabric, anteriormente conocido como administrador de Power BI, porque en realidad Fabric tiene todo el componente de Power BI para los que, y a las personas que les ha facilitado mucho aprender Fabric es porque ya conocían Power BI.
ya conocían cómo funciona, ya conocían cómo era el concepto de las licencias, por eso era más fácil aprender para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo tener esta opción del inquilino? Puede ser por un administrador de Power BI, de Power Platform, que también es otro servicio, que también ya tiene que haber tenido un tenant. El administrador de Office 365 por defecto también tiene que haber tenido un tenant, ¿no? Y los workspace, ¿no? Que usualmente nosotros teníamos en Power BI, también eran orientados para separar en pequeños lugares donde voy a trabajar, ¿no? Oye, mi workspace de desarrollo, mi workspace de producción o mi workspace de calidad. El área de trabajo debe asignarse entonces en el modo de licencia premium o por capacidad o fabric, ¿no? Como te mencionaba, para empezar a manejar un workspace necesito de una versión de Premium, Pro o del propio Fabric. Si no, yo no puedo trabajar en ningún momento dentro de esta plataforma. Es uno de los lineamientos que principalmente Fabric te va a pedir, ¿no? Ahora, teniendo esto y ya como aprendimos un poco de los servicios, entramos ya a la parte de administración de mi lago de datos, ¿no? En este caso, yo te mencioné que este es un servicio SaaS y como puedes ver, ¿no? Mira, yo te había mencionado que todos estos servicios que están aquí van a estar en una base de datos OneLake, que también es conocida como la base de datos inteligente. En realidad no es una base de datos, es el nombre que se le dice como base de datos para que el tema del almacenamiento y la rápida consulta, ¿no? Pero como puedes ver, acá yo puedo tener datos de finanzas, puedo tener de cliente 360 para mi marketing, por ejemplo, negocios KPIs o también una telemetría de servicio, IoT. Al final, esto es parte de mi OneLake. Puedo tener un Workspace A que va a incluir estas dos áreas. Puedo tener mi Workspace B que puede incluir estas dos tipos de áreas, que acá puede ser un almacén de lago, un lakehouse, un warehouse o puedo tener también un almacén, ¿no? Un solo lago, que es mi consumo base para cualquier tipo de fuente, aprovisionamiento automático con el inquilino, bueno, con el tenant que ya lo habíamos hablado, todas las cargas de trabajo almacenan automáticamente datos en carpetas, ¿no? Todo proceso que yo cargue, que yo le diga, vas a guardarlo en el OneLake, se almacenan de nombre, en un espacio de nombre jerárquico. Y probablemente este nombre te suene, porque cuando tú creabas en el servicio de Storage Account, o lo que es crear tu storage, tu data lake, siempre teníamos que habilitar la opción de espacios de nombre jerárquico. Y eso particularmente nace por el hecho de que me permite crear los subdirectorios. Yo una vez siempre me preguntaba antes, Tony, ¿por qué es importante crear el concepto de directorios o subdirectorios, ¿no? Y recuerden que todo este contexto nace porque en algún momento vamos a utilizar lo que se llaman las famosas particiones. Las particiones, ¿para qué nos van a ayudar? Para automatizar y leer archivos muy grandes en pequeñas partes, ¿no? Y que no me barra todo un archivo gigante para encontrar dicha data, sino irme a la partición exacta. Es como si estuviera haciendo una búsqueda por índice. Siempre es más rápido y más ordenado, ¿no? Los datos de OneLake que se hacen se indexan automáticamente para la detección de etiquetas, el proceso de exploración o uso compartido, gobernanza, ¿no? Al final, todo esto se indexa para que cualquier persona, para que intente hacer búsquedas rápidas, lo tenga en el menor tiempo posible. Ahora, Tony, esto yo también haciendo comparativa con una arquitectura anterior, yo lo pude haber hecho de manera muy sencilla, o capaz sí me hubiera demorado más, pero lo hubiera logrado hacer. Es que ese es el objetivo. Antes no teníamos una solución de tipo SaaS, ahora tenemos una solución que ya está lista y fácil para tener en cuenta cómo se maneja esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de mi OneLay, acá por ejemplo, vamos a tener los conceptos de Fabric y cómo puedo, un ejemplo de cómo lo puedo ir organizando en áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, puedo tener mi workspace, en este caso de marketing, ¿no? Por ejemplo, área de trabajo del producto, área de trabajo de precios y área de trabajo de personas. Estos son mi workspace dentro de mi lago de datos donde yo voy a empezar a trabajar. Mi workspace dedicado a cada área y en cada área voy a tener un ambiente donde yo puedo desarrollar
con la finalidad que obtenga un producto o un resultado óptimo. Después, también, por ejemplo, tengo lo que se llama la capacidad de ventas, que es otro enfocado a un área de trabajo enterprise o de ventas directas. Y por último, tengo lo que es la capacidad financiera, que también tengo los distintos workspace de modo administrador, de las personas quien presupuesta o de la planificación. Entonces, ¿qué quiero llegar? Son todos inquilinos muy fáciles de orquestar o generar workspace para que yo trabaje y tenga un ambiente dedicado con un objetivo en particular. Entonces, ¿qué necesito? Un inquilino, mi tenant. ¿Qué necesito? Una capacidad enfocada a qué tipo de área lo voy a enfocar. Mis áreas de trabajo, mi workspace, y dentro de mi workspace ya están el servicio propiamente de que hemos visto hace un momento, ¿no? El Data Factory, el tema de Real Time, Machine Learning, el Activator y todo eso, en cada workspace lo va a estar. Entonces, teniendo este objetivo, como te das cuenta, partiendo ya de hacer esto, ya el usuario o el equipo que va a utilizarlo te está siendo parte de, o está siendo considerado, cosa que antes no pasaba, ¿no? Antes, si me preguntabas, oye, Tony, o a mi equipo de Data Engineer le decía, vamos a desarrollar una arquitectura para el equipo de marketing. Ok, yo recopilaba todos mis requerimientos y posteriormente lo aplicaba a tecnicismo puro a mi desarrollo. Pero aquí no, acá te das cuenta que todavía no entro a un punto de desarrollo, sino que me enfoco qué necesita marketing, qué necesita ventas, qué necesita el área de finanzas para yo crear el ambiente correcto y dedicado para que funcione de la mejor manera, ¿no? Entonces, ya está dentro de mi consideración mi equipo o usuario, ya va a depender de la situación que también esté pasando el propio negocio, ¿no? Entonces, necesito de el inquilino y el área correcta, ¿ya? Ahora, las tareas bueno, que esto ya creo que lo habíamos mencionado, las tareas administrativas de este tipo de capacidades que tengo que tener lo que es todo correspondientemente a seguridad, control, gobierno del propio dato, el monitoreo o la optimización y la personalización, lo más importante. Porque si bien voy a tener una variedad de áreas de trabajo con objetivos distintos, lo que menos se puede descuidar aquí son todas las tareas administrativas que la persona en este caso tendrá que ver que se cumplan y que se mantengan de cómo va a funcionar esto, ¿no? Entonces, seguridad, control y acceso y todo lo que estás viendo aquí se tiene que aplicar a distinto workspace, ¿ya? Ahora, ese, por ejemplo, sería mi portal de Fabric, ¿no? El portal administrativo, el cual, por ejemplo, yo puedo restringir valores y decirle a la persona administradora o capaz o determinar a un usuario que me va a acompañar en mi desarrollo. Es decir, los usuarios pueden crear elementos de Fabric, es decir, pueden desarrollar, porque a veces pasa que también al momento que se le da, y esto va a pasar muy seguido, cuando se le da acceso a personas nivel usuario dentro de mi proceso para que trabajen conmigo, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces las personas todavía no están en capacidad o en conocimiento de desarrollar y trabajar conmigo. Entonces, empezar con el tema de Fabric de golpe, no es que se va a hacer muy duro, sino es que va a ser muy fácil. Y por el mismo hecho de que es muy fácil, empiezan a crear cosas, a manipular cosas y se arma todo un desorden, ¿no? Puede ser parte vital hacer parte a mi usuario que trabaje conmigo, pero también hay que restringirle cosas que en algún momento se le va a ir desbloqueando para que en vez de ayuda sea perjudicial para el avance del proyecto, ¿no? Entonces, yo como administrador le puedo decir que los usuarios pueden crear elementos de tal tipo, ¿no? De tipo, no sé, notebooks, de tipo data factories, y yo puedo crear o restringirle cosas, ¿no? Yo puedo revisar y aplicar una configuración para todos o simplemente por grupos o por capacidad. Es decir, oye, Tony, al equipo de marketing, yo creo que mejor le habilitamos solamente el consumo al warehouse, nada más por el momento, porque si le damos a los notebooks, imagínate que puede estar creando diferentes clústeres o puede estar creando soluciones en streaming. Uno no sabe, porque a veces ha pasado uno por curioso, lo crea y a veces puede desencadenar en costos que no estamos contemplando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso,
también la parte administrativa lo podemos decir. ¿Va aplicado una norma capaz para todos o va aplicado solamente para la capacidad de personas de marketing o capacidad para personas un poco más avanzadas que podrían hacer en este caso para marketing limitado, pero para el área de finanzas, Tony, que creo que tienen un equipo un poco más, con un perfil un poco más avanzado, les doy unas restricciones menores, ¿no? Y pueden hacer más cosas, ¿ya? Entonces, también en los workspace, en este caso, como puedes ver, ¿no? Puedo supervisar el entorno, ¿no? Y acá entramos a una supervisión donde podemos monitorear cómo van las cosas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad uno, bueno, en este caso capacidad, el equipo de marketing, el equipo de finanzas o el equipo X, ¿cómo va? ¿Qué está consumiendo? Ah, él está consumiendo más datasets, más reportes, netamente un área administrativa y de monitoreo para ver cómo funciona, ¿no? Elementos, usuarios, actividades y me permiten encontrar, el usuario Tony, por ejemplo, veo que está conectado de tal hora, las actividades que viene realizando y es como para también ver si mi usuario, si bien una de las solicitudes que muchas personas dicen, ¿por qué al usuario no se le une al equipo técnico para ver los posibles fallos o posibles mejoras que se puede hacer? Pero a veces pasa que uno quiere unirlo, se le une y posteriormente no es parte del camino o no está presente. Entonces, acá yo también tengo que ver si mi usuario se pone a utilizar todo lo que se le ha brindado, distribuido, para que dentro de Fabric le saque el potencial. Entonces, acá podemos ver a los usuarios qué están haciendo en temas de actividades, consumo de capacidades, los elementos que se están usando, ¿no? Los usuarios más activos, por ejemplo, ¿no? Las actividades que está haciendo. Ese usuario ha creado 5 notebooks, tres tablas o dos procesos en real time o ha hecho 5 consultas. Ya es un tema de monitoreo para saber si mi usuario es parte de mi equipo, ¿no? Entonces, esto, repito, usualmente lo va a hacer el supervisor o el administrador de Power BI. O también en el peor de los casos, tú lo puedes manejar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ya es una cuestión un poco personal de cómo se maneja eso, ¿no? Entonces, teniendo el workspace de supervisión, yo puedo velar por la integridad de todo mi equipo y si quiero restringir algo, ya en la imagen anterior lo habíamos visto, ¿no? Ahora, también las métricas por capacidad, un poco más de detalle, ¿no? Por ejemplo, muestran el uso de la capacidad sobre 14 días, ¿no? Por ejemplo, miren, acá a qué nivel puedo llegar, ¿no? Para ya ver las cargas de trabajo más constantes. Por ejemplo, miren, acá me puede salir que utilizando el reporting warehouse, ¿no? De tal cosa, cuánto ha consumido, duración, ¿no? El tipo de, si es de tipo billing, que me va a costar, porque todo tipo de consumo que yo haga dentro de Fabric ya va de la mano con un costeo en particular y te ayuda a comprender las distintas cargas de trabajo que consumen más capacidad, ¿no? Entonces, siempre es importante limitar al usuario particularmente o al equipo, eso lo vas a determinar tú en particularmente, para definir las métricas, ¿no? Porque si no, mi proyecto o mi desarrollo se puede literalmente salir de las manos y enfocarnos en otra cosa puede ser muy crítico, ¿no? Entonces, como Fabric es una herramienta muy potente, pero sin dejar de lado la parte administrativa que también por eso nos da estas métricas, que esto sí también es muy importante, no nos daba ninguna arquitectura anteriormente. O en a lo mucho tendríamos que sacarlo de una manera un poco más difícil o más compleja, o evaluar herramientas de monitoreo adicionales, ¿no? Entonces, lo importante de Fabric que me da todo este objetivo de métricas y ver qué usuario consume más y si está dentro de lo estipulado como arquitectura, ¿no? Y ya entrando como parte de seguridad final, Fabric, mira, eso también es algo que me encanta ahora con esto de cómo la información, porque siendo sinceros, a toda la empresa, a todo negocio, nos interesa mucho que se protejan los datos, porque es lo más valioso. Entonces, una de las preguntas muy usuales que indirectamente me mencionan es que, oye, Tony, ¿y Fabri tiene la capacidad segura de que me proteja los datos? Ojo, que esta pregunta lo hacen indistintivamente, sea Fabric o sea cualquier otra. Y en este caso te demuestro que sí. Por ejemplo, Fabric tiene distintas capas que se puede aplicar, desde un tema de redes, desde un tema de accesibilidad
al área de trabajo, al propio workspace que le hemos visto hace un momento. También tiene acceso a la seguridad de data, es decir, los datos posteriormente también están controlados por temas de ciframiento y recién yo puedo llegar a lo que son mis datos en Fabric, ¿no? Que acá, para llegar aquí, he tenido que superar redes, VPN, ¿no? Virtual Private Networks, he tenido que superar las restricciones de mi workspace, he tenido que superar accesos de seguridad de ciframiento, ¿no? O encriptación y recién tengo mis propios datos Fabric que están almacenados en los storage account, ¿no? Y que dentro de mi propio storage account tengo herramientas de certificación, ciframiento, también tengo herramientas de auditoría, tengo backups ante cualquier tipo de redundancia o error que pueda surgir dentro de mi storage account. Tengo information protection para velar por cualquier tipo de vulnerabilidad o ataque que pueda estar por fuera, velar por la seguridad de mis datos y también tengo el tema de la gobernanza propiamente de quién es el dueño y responsable de dicha data, ¿no? Entonces, esta parte de administración de la seguridad de Fabric es lo bonito que antes no teníamos. Esto ahora es por defecto. Antes yo lo tenía que configurar, el cual desde la configuración que yo le haga, sí, claro, tenía una seguridad un poco más profunda, pero la seguridad de Fabric en la actualidad te está diciendo que los datos es tu mejor aliado y también, así como sé que es riesgoso, yo necesariamente te voy a dar estas 4 capas para procesar, para tenerlo más seguro y bueno, tú también tengas la tranquilidad de que en esta arquitectura está incluido el tema del security de la data, ¿no? Entonces, teniendo todo este análisis, chicos, particularmente es lo que nos brinda Fabric en resumen, ¿no? Ahora, en la sesión que va a venir de mi compañero, ya lo van a ver a nivel más práctico. La idea más que todo de hoy día, por lo menos en mi sesión, era explicarles las ventajas que tenía esta arquitectura y que indirectamente se animen a proponerla en la empresa, sabiendo todas las diferentes ventajas que tiene y desde un punto de cómo compararlo, ¿no? Es decir, cómo comparar con las arquitecturas anteriores, ¿no? Synapse Analytics, por ahí con las arquitecturas anteriores, que es el standalone, que están por separado, ¿no? Cada servicio está de manera en solitario y al final los uno, tratar de formar una arquitectura más robusta, ¿no? Pero dentro de todo, Fabric es la mejor propuesta ahora en la actualidad, ¿no? Vigente, que nos permite utilizar Delta Lake, nos permite utilizar todo como si fuera un producto consumible y se sigue manejando a nivel de sinergia y que el concepto ahora que como única fuente verdadera se llama One Lake. Así que no sé si por ahí Renzo, capaz me ayudas, hay preguntas, dudas sobre esto, lo que hemos presentado el día de hoy. Hola, Tony. Chicos, ¿qué tal? A ver, ¿te han dejado algunas dudas, consultas? Te comentaron acerca de Purview. Me Luego también comentaron, la a ver. licencia de Fabric No. ¿Estás viendo? ¿Las preguntas están en el chat o me las estás leyendo? está en el chat, te las estoy leyendo. A ver, capaz voy a revisar un momento. Purview. Ok, ahí está Jorge, ya. Mira, sí, Jorge, te respondo. Azure